Un saludo, estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar la parte 2 de sedimentación primaria. Vamos a hablar de algunos aspectos prácticos. Entonces, muy importante tener en cuenta los parámetros de diseño de los sedimentadores. Un parámetro fundamental pues es la tasa de desborde o la carga hidráulica superficial, que simplemente es la relación entre el caudal de agua residual que aplicamos por cada unidad de área y por cada unidad de tiempo, y se expresa normalmente eh, en unidades de metros cúbicos por metro cuadrado por día, de 30 a 80 metros cúbicos metro cuadrado día. Es normalmente la- las, eh, los valores que utilizamos para este tipo de- de aplicación. El tiempo de retención hidráulico debe ser de 1 a 2 horas. eh, la tasa de descarga por vertederos eh, generalmente se diferencia sobre todo para el caudal máximo. Dice que debe ser para plantas pequeñas de 248 metros cúbicos por metro lineal de vertedero por día, y para plantas mayores que tienen caudales mayores de 44 litros por segundo, 370 metros cúbicos metro día. Y un parámetro muy importante, recordemos, es la carga de sólidos, que está expresada en kilogramos por metro cuadrado por día, y normalmente varía entre 1,5 a 34 kilogramos de sólidos suspendidos totales por metro cuadrado por día. Estas recomendaciones pues las tomamos de CASIN. Mm, eh, Otros parámetros de diseño que son importantes, eh, como habíamos visto ya, pues las tasas de desbordamiento superficial, eh, el caudal medio, pues para caudal medio deben variar entre 30 y 50 metros cúbicos metro cuadrado día, y un valor típico es el de 40. Y para caudal pico o caudales máximos, pues pueden elevarse hasta 70 a 130 metros cúbicos metro cuadrado día, con un valor típico de 100 metros cúbicos metro cuadrado día. Y cuando tenemos un retorno de lodos secundarios en algunos sedimentadores, pues estas tasas son un poco menores, tal como lo está indicando esta tabla. Para caudal medio, entonces sería de 25 a 35 metros cúbicos por metro cuadrado día, esa tasa de desbordamiento, carga hidráulica, con un valor típico de 30. Y para caudal pico de 45 a 80, con un valor típico de 60 metros cúbicos metro cuadrado día. Muy bien. Mm, en el diseño de los sedimentadores, pues obviamente hay una relación entre la carga hidráulica o tasa de desbordamiento, el tiempo de retención hidráulico y la profundidad de este sedimentador. Y si nosotros hacemos variar esa tasa de desbordamiento desde 30 hasta 80 metros cúbicos por metro cuadrado día, y variamos las profundidades del el sedimentador, pues vamos a ir variando el tiempo de retención hidráulico. Y se encuentra que un tiempo de retención hidráulico ideal está alrededor de 2 horas y media, 2,7, 2,4 horas. Y este punto ideal que está ahí señalado, 2,7, que corresponde a una tasa de desbordamiento de 40 metros cúbicos metro cuadrado día y una profundidad de 4,5 metros, pues es ideal porque cuando se realiza una evaluación de la eficiencia del sedimentador, ustedes se dan cuenta y vemos dos gráficas, una gráfica que nos muestra la variación de los sólidos suspendidos totales, y la otra gráfica nos está mostrando
la remoción de la DBO5. Entonces ustedes se dan cuenta de que obviamente hay un aumento importante de la eficiencia en la medida que aumentamos el tiempo de retención, pero después ya esta línea comienza a acostarse y a convertirse en una línea más asintótica. Entonces, ¿qué significa eso? Que a pesar de que aumentemos el tiempo de retención, pues la mejora en la eficiencia de remoción de sólidos suspendidos totales y de VO5 pues es pequeña. Ustedes ven que para un tiempo de 2,7 horas, pues prácticamente tenemos una eficiencia de algo cercano al 70, 67%, 65% en lo que tiene que ver con sólidos suspendidos totales y en DBO pues del orden del 40%, que son eficiencias muy buenas para un sedimentador primario. Entonces, por lo tanto, se identifica que estos tiempos cercanos a 2,5 horas, 2,7 horas, pues son los tiempos más adecuados. Mm, en el diseño de los sedimentadores, pues es muy importante tener en cuenta tanto la estructura de entrada como la estructura de salida y tener en cuenta los objetivos de cada una de estas estructuras. Entonces, para la entrada al sedimentador primario, pues los objetivos principales son disipar la energía, igualar el flujo a todo lo ancho y alto del sedimentador, o sea, distribuir adecuadamente el flujo para prevenir la formación de cortocircuitos, ¿verdad? Si todo el agua se va por abajo, se va por arriba o por un costado, pues vamos a tener un cortocircuito y un volumen muerto en el sedimentador. Promover la floculación, porque recordemos que en la sedimentación primaria tenemos una sedimentación de tipo floculento, donde las partículas se van aglomerando y en la medida en que tengamos mayor cantidad de partículas aglomeradas, pues vamos a tener una mejor sedimentación y generar carga, una pérdida de carga baja, eh, eh, con el fin pues de mejorar el funcionamiento de la unidad y además de eso pues facilitarle el mantenimiento y la remoción de espumas para cumplir con este objetivo pues normalmente se coloca en la entrada o que esté descubierta o que tenga una protección, una reja fácil de remover para poder hacer la limpieza. Entonces, estos son algunos de los dispositivos que se utilizan para ingresar el agua residual a el sedimentador. Normalmente entonces está la entrada y tenemos un bafle para obligar al agua residual a repartirse por la zona inferior o digamos más eficiente sería tener un bafle con perforaciones para mejorar ese flujo y tratar de repartir de la forma más adecuada el agua residual en el ingreso. Mm, Otros dispositivos, pues simplemente es como un canal interno con una perforación, de manera que el agua residual no ingrese directamente, sino que va a ingresar por la parte inferior. En este caso tenemos un dispositivo que tiene una ampliación del diámetro con el fin de reducir la velocidad de ingreso, reducir la turbulencia y un bafle para repartir adecuadamente el flujo. Y en este caso, pues tenemos un ingreso y unos orificios eh, de manera que se reparta uniformemente el flujo al ingreso de, la, del agua residual al sedimentador. Mm, Normalmente, digamos, las situaciones anteriores son dispositivos que se utilizan en sedimentadores de tipo rectangular. Y en sedimentadores circulares, pues lo que generalmente ocurre es que la alimentación se hace en forma central, digamos que el agua residual ingresa
y tiene como una especie de gorro, digamos, de tabique invertido que hace que choque el agua residual con esta estructura y se reparta radialmente y después simplemente extraemos a través de un canal perimetral, en todo el perímetro perimetral de toda esa circunferencia, por ahí extraemos el efluente. ¿Sí? Esta alimentación central, pues generalmente disminuye los costos de construcción, pero se pueden presentar algunos problemas con cortocircuitos y el control de espumas y también pérdida de lodo en el efluente. Em, el lodo, entonces, que se sedimenta, se va a ir acumulando en el centro y por aquí se extrae el lodo que ha sido pues sedimentado por el sistema. También existe pues la posibilidad cuando se trabaja con sedimentadores circulares de hacerlo al revés, o sea, eh, alimentar perimetralmente y recoger en el centro. Realmente este esquema no es muy común porque complica un poco más el tema de la alimentación. El que generalmente pues se utiliza es la alimentación central y colectar el clarificado, el efluente, en los costados a través de una canaleta o un canal perimetral. Eh, Cuando hablamos de la estructura de salida, pues obviamente los objetivos de la estructura de salida son lograr una distribución uniforme del flujo de salida. No puede haber una estructura que, digamos, colecte el agua residual, el efluente, en en un área muy pequeña, porque lo que va a ocurrir es que va a haber velocidades ascensionales del agua muy altas y va a haber arrastre de sólidos y es lo que no queremos. Lo que queremos es que los sólidos sedimentados pues queden dentro del sedimentador. Y por eso, digamos, el segundo objetivo es minimizar el arrastre de partículas y reducir el escape de flotantes. Para controlar la salida de flotantes, pues normalmente se colocan baffles. Y el tipo de estructura de salida más común son los vertederos ajustables, normalmente lo que llamamos vertederos dientes de sierra, aunque también se pueden utilizar vertederos de borde plano. Eh, eh, un esquema o esquemas que se pueden utilizar, pues son, por ejemplo, en este caso, pues se tiene un bafle y se tiene un vertedero de tipo rectangular, o sea, de borde plano, el agua residual ingresa al sedimentador primario, hace todo su recorrido y el efluente se saca o se extrae a través de un vertedero rectangular. Algo más sofisticado, pues el agua residual ingresa, hace el recorrido por el cuerpo del sedimentador y aquí hay un bafle y un sistema de vertederos de dientes de sierra que están colocados en cada uno de los costados de estos canales. Ese agua que se colecta en los canales, pues simplemente se conduce a un canal común y por ahí ya se extrae del sedimentador. Este sería pues un poco este esquema ya visto en detalle aquí en esta zona. Aquí estaría el bafle. Ese bafle lo que hace es que el efluente lo obliga a pasar por la parte inferior y aquí estarían los vertederos triangulares o lo que llamamos una canaleta dientes de sierra que sería cada uno de estos costados que es por donde va a ingresar el agua residual a la canaleta y después esa canaleta descarga a un canal común y posteriormente pues ya por aquí sale el efluente. Eh, ah, Muy parecido al esquema que acabamos de ver, pues es esta fotografía donde se alcanzan a ver los dientes de sierra, los canalitos que están recogiendo el efluente y este sería el canal común. ¿Sí? Que en el esquema anterior, pues sería cada uno de estos, sería uno de los pequeños canales o canaletas que está con dientes de sierra en ambos costados y este es el canal común que ya recibe todo el efluente.
como en este caso. Muy bien. Cuando tenemos sedimentadores primarios, pues hay que pensar que debemos acumular tanto el lodo como las natas, como los flotantes. En el caso de un sedimentador de tipo circular, pues vamos a tener un dispositivo que en conjunto tiene el barrelodos, ¿verdad? Para ir arrastrando el lodo en la parte inferior y transportarlo hacia la zona central para poderlo extraer, y un barrenatas que en la parte superior va, digamos, este sistema va girando y por un lado pues va barriendo el lodo y por el otro va barriendo las natas o los flotantes que se deben recoger de alguna manera sobre la superficie del sedimentador. Entonces, en sedimentadores rectangulares, pues normalmente tenemos unas pendientes suaves del 1 al 2%, mientras que en sedimentadores circulares, eh, esa pendiente puede ser del orden de 40 a 100 milímetros, o sea, de 4 a 10 centímetros por cada metro de diámetro. Y se utiliza, pues ya vimos el sistema de barrelodos y barrenatas. Aquí sería una fotografía que representa, pues, digamos lo que vimos aquí en el esquema. En la parte superior está el barrenatas y en la parte inferior está el barrelodos. Cuando los sedimentadores son rectangulares, entonces vamos a tener, puede ser este tipo de dispositivos, que es una estructura que va montada en unos rieles, aquí se alcanza a ver el riel y tiene un motor y esta estructura pues se va desplazando. En la parte inferior alcanzan a ver el barrelodos y en la parte superior estaría el barrenatas, y al desplazarse pues digamos, este dispositivo va realizando el barrido tanto de las natas y flotantes como de los lodos que hay en la parte inferior. Eh, Después de concentrar esos lodos, pues normalmente vamos a tener algunos dispositivos para extraer el lodo. Uno de los dispositivos muy utilizados son lo que llamamos tornillos sin fin o el tornillo de Arquímedes, donde simplemente con el giro de este sistema vamos transportando, vamos subiendo el lodo y lo descargamos, por ejemplo, en un contenedor. También se pueden utilizar sistemas de bombeo especiales. Y la remoción de espumas, normalmente en sedimentadores rectangulares, en un extremo se va a recoger o se va a acumular el lodo en la parte inferior y en el extremo contrario se acumula los flotantes en la superficie del agua. Eh, esos serían pues como las principales características de estos sedimentadores primarios convencionales. Y ahora vamos a hablar de un tipo de sedimentadores que son los sedimentadores primarios de alta tasa. Eh, Estos sedimentadores primarios de alta tasa pues están, digamos, relacionados. Les voy a mostrar el esquemita del sedimentador. Ahora hablamos de estos datos. Estos sedimentadores de alta tasa se denominan así porque tienen unas placas inclinadas que aumentan la eficiencia del sedimentador. También se denominan sedimentadores eh, lamelares, ¿sí? Y son muy utilizados en el tratamiento de agua potable. Recordemos que en el tratamiento de agua potable, pues normalmente el agua ingresa, se agrega el coagulante, se introduce en los floculadores que se encargan de formar los flocks, y una vez los flocks están formados, entonces se ingresa al sedimentador de placas y después de la sedimentación de placas, el clarificado, pues ya se pasa por filtros y después por desinfección. Entonces, este tipo de sedimentadores de alta tasa o sedimentadores lamelares, pues fue una idea interesante más o menos hacia el año 2000 por parte
de un profesor de la Universidad de Antioquia, que fue profesor mío, del profesor Horacio Muñoz, de aplicar este tipo de sedimentadores a aguas residuales. Y para hacer esto, pues él se basó en una idea que voy a tratar de explicar en este momento. Mm, si nosotros tomamos una muestra en el canal de entrada del sedimentador primario de alta tasa, este que tiene pues las placas inclinadas, y después tenemos eh, otra muestra en el efluente del sedimentador, pues nosotros podemos mirar cómo varía la DBO5, ¿sí? Cómo varía la DQO, eh, y cómo varían los sólidos suspendidos totales. Entonces, para encontrar las eficiencias, pues tenemos el valor inicial y el valor final, ¿sí? Entonces, para calcular pues la eficiencia de la DBO5, sabemos que en el canal de entrada la DBO5 es 201 y en el efluente del sedimentador primario es 128, eso nos da una eficiencia del 36%, que es una eficiencia razonable para la remoción de DBO5 en un sedimentador. Y a nivel de sólidos suspendidos totales, pues entramos con 143, salimos con 50 miligramos por litro y vamos a tener entonces una eficiencia del 65%. El problema es que nosotros podemos hacer el análisis con sólidos sedimentables, ¿verdad? Y si los cuantificamos en miligramos por litro, pues podemos calcular la eficiencia y obviamente como estamos con un sedimentador de alta tasa, pues esa eficiencia es relativamente alta. Pero resulta que los sólidos sedimentables medidos en mililitros por litro, como se miden normalmente, pues no permiten calcular eficiencia. Entonces vemos, ya dijimos en la DBO5 una eficiencia del 36%, en la DQ del 48%, en los sólidos suspendidos totales del 65% y en los sedimentables medidos pues de forma adecuada, pues vamos a tener una eficiencia bastante alta. Eh, entonces, la limitación que tenemos es que normalmente los sólidos sedimentables se van a expresar en mililitro por litro y esta expresión pues no permite estimar la eficiencia en términos de remoción de sólidos y de BO. Una idea y una propuesta del profesor Horacio Muñoz pues es complementar esa evaluación de, de los sólidos sedimentables con la evaluación en el laboratorio de los sólidos suspendidos y la DBO5 presente en el sobrenadante de la prueba. Entonces recordemos que la prueba de sólidos sedimentables se hace en el cono de IMOV, por eso se expresa en mililitros por litro, porque al final de la prueba, que dura aproximadamente media hora o una hora, dependiendo del protocolo que se siga, entonces se mira a ver qué volumen está ocupado por los sólidos y por eso se expresa en mililitros por litro. Pero la idea entonces es tomar una muestra del sobrenadante y medir los sólidos suspendidos y la DBO5. Y si nosotros eh, tenemos, digamos, ese dato de los sólidos suspendidos y la DBO5 en el efluente, en el clarificado, perdón, en el clarificado de la prueba, entonces complementando esas mediciones, nosotros vamos a tener una prueba que inicialmente era descriptiva en una prueba que permite calcular la eficiencia al comparar los parámetros de sólidos suspendidos y de VO5 de la muestra previa con el ensayo de sólidos sedimentables y los resultados en el sobrenadante. De esa manera, en el laboratorio, pues podemos predecir qué tan eficiente va a ser el sistema. Los sedimentadores de alta tasa y en general los sedimentadores primarios, pues tienen la dificultad de que
el lodo que se recoge, los sólidos que se recogen tienen un contenido orgánico muy alto y por lo tanto pues no pueden permanecer durante mucho tiempo dentro del sedimentador porque se van a descomponer y nos van a generar problemas de olores y obviamente descomposición anaerobia, generación de gases, generación de biogás y esos gases pues hacen que ese lodo se flote, con lo cual pues se desvirtúa totalmente la idea de la sedimentación. Entonces tenemos que evacuar, eh, digamos, en periodos relativamente cortos de tiempo ese lodo, lo tenemos que purgar, lo tenemos que extraer del sedimentador. Y si para evacuarlo se requiere algún equipo electromecánico, como los equipos barrelodos o bombeo, etcétera, eso va a implicar costos muy altos. Y obviamente en sedimentadores pequeños, en aplicaciones para caudales bajos, en municipios relativamente pequeños, pues esto es muy costoso. Por lo tanto, pues una de las ideas de trasladar la tecnología de agua potable a agua residual es utilizar la evacuación de los lodos en forma hidráulica a través de múltiples de aspiración, que son fundamentalmente tuberías perforadas que se colocan en el fondo del sedimentador y de esa manera cuando se abre y se cierra rápidamente la válvula que controla esa tubería, pues se logra la extracción, la purga del lodo, lo que llamamos extracción por presión estática, por la columna de agua que tiene el lodo que está en la parte inferior, la columna de agua que tiene, digamos, en la parte superior. Eh, entonces, el esquema de ese sedimentador de alta tasa, pues va a ser eh, que el sedimentador va a tener un área donde vamos a tener las placas paralelas que se deben dejar con separación al menos de 15 centímetros para facilitar su limpieza. Vamos a tener un sistema de entrada, la entrada se hace a través de un múltiple de entrada que está dotado de orificios en ambos costados, en el tercio inferior y un sistema de extracción de lodos que es lo que llamamos el múltiple de salida, que también tiene perforaciones en ambos costados. Y el sistema de extracción del efluente o del clarificado, pues se hace a través de canaleta de dientes de sierra. Y aquí volvemos pues al esquema que habíamos planteado. Mm, Aquí vemos claramente, ingresa el agua, tenemos un canal vertical que puede servir de trampa de grasas y este sería el múltiple de entrada, el múltiple de distribución del afluente. El agua que está ingresando ingresa por estos orificios y asciende, ¿verdad? Eh, Pasa por las placas, lo cual hace mucho más eficiente, digamos, el sistema de sedimentación y se extrae a través de esta canaleta de dientes de sierra que está en la parte superior. Los lodos pues van a ir acumulándose en la parte inferior y aquí está el múltiple de purga de lodo, que simplemente es una tubería perforada y esta sería la válvula de apertura y cierre rápido y obviamente con esta altura de columna de agua que más o menos normalmente estos sistemas tienen 3,50, 4,50 metros, pues entonces esa presión hidrostática en conjunto con la apertura y el cierre rápido de la válvula, lo que ocasiona es que el lodo se introduce y es transportado por este ducto y ya es extraído y llevado al lecho de secado o al digestor anaerobio, pues para estabilizar ese lodo. Esta sería pues una vista en corte transversal. Aquí estaría o está
el múltiple de distribución, aquí están las placas, la canaleta de dientes de sierra que está en la parte superior colectando el clarificado y en la parte inferior pues tenemos la tubería de recolección de lodos. Este sería pues más o menos el esquema y esta es como la vista que tenemos en la parte superior de ese sedimentador. Alcanzamos a ver las canaletas de dientes de sierra, ¿verdad? Que están colectando el efluente. Estas canaletas, pues es muy importante que estén bien colocadas y bien balanceadas para que eh, recojan o colecten en forma homogénea eh, el efluente. Obviamente, si estas canaletas no están bien balanceadas y hay zonas más bajas y otras zonas más altas, pues el agua, el efluente se va a recoger fundamentalmente en las zonas que estén más bajas y eso va a generar seguramente velocidades altas y resuspensión del lodo. Entonces, es muy importante, digamos, que estén bien balanceadas las canaletas para evitar flujos preferenciales. Bueno, esta es una foto que muestra los problemas que se pueden presentar, que ya habíamos visto cuando hay inundaciones. Esas unidades pues quedan bastante aporreadas por una inundación, por el lodo, por la arena y esta unidad después de la limpieza pues nos muestra esta otra cara simplemente para tener la idea ya de cómo es el tema de las placas inclinadas, aquí lo vemos, eh, y en la parte superior pues está la canaleta para extraer el efluente clarificado. Aquí un detalle más de las placas inclinadas con un llamado de atención de que en este caso la canaleta es una canaleta, digamos, que tiene muchos problemas por la sencilla razón de que esto es un tubo de PVC cortado a la mitad y hicieron pues los vertederitos triangulares sobre los bordes de este tubo, pero este tubo se deforma, no tiene resistencia y por lo tanto pues va a ser muy difícil que esa canaleta funcione de manera adecuada ya que va a tener zonas más bajitas y zonas más altas. Y aquí pues les quería mostrar los múltiples de distribución, los múltiples de entrada que son estas dos tuberías que vemos en la parte superior y el múltiple de drenaje o de purga de lodos que está en la parte inferior y ustedes ven la forma de tolva que tiene el sedimentador en la parte inferior para que los lodos que van sedimentando se acumulen en esta zona. Este sería pues el esquema tanto del múltiple de ingreso como del múltiple de extracción. Y estas son pues las referencias bibliográficas y los espero en la próxima oportunidad. Muchas gracias.